Desde el origen de nuestra especie, los seres humanos hemos tratado de entender nuestro paso por el mundo. Los grandes misterios de nuestra existencia nos siguen apasionando hasta el día de hoy. Yo soy Carol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Mi animal favorito es el delfín, porque siento que nadan muy padre y pues siento que tiene una conexión muy mágica con los humanos. Mi animal favorito es el caballo porque para mí representa libertad y es un animal fuerte que también puede llegar a ser indomable. Mi animal favorito es el rinoceronte. Es un animal que es fuerte y cuando se trata de proteger a los demás, siempre, sobre todo a sus crías, siempre va hacia el frente. Entonces me gusta esa idea. Mi animal favorito es la serpiente. Está relacionada con una creencia y una referencia muy multimillenaria que tienen todas las civilizaciones, entre los babilonianos, los persas, los hititas, los chinos y los aztecas. Todos los animales son mis favoritos porque son humanos como una persona y yo los quiero mucho. Para las sociedades mesoamericanas, cada objeto, cada lugar y también cada animal poseen un alma. Y a partir de esta creencia es que se establecen los sistemas de relaciones entre los seres humanos y los entes y fuerzas de la naturaleza, que lo mismo protegen como castigan. En este programa hablaremos sobre animales, nahuales y otros espíritus guardianes. Acompáñenme. El animismo es la creencia en que los objetos inanimados tienen un espíritu, tienen ánima, están vivos. Estas ánimas de los objetos inanimados son visualizados como personas pero también como animales. Cada lugar, cada rincón de la naturaleza tiene su propio espíritu, tiene su propia alma en las creencias animistas. Estas creencias sobre los dueños, los espíritus de los rincones de la naturaleza, lagunas, peñascos, bosques, mares, etc., también tienen como función regular el comportamiento de las personas con respecto a la naturaleza, de tal manera que tú puedes apropiarte, puedes hacer uso de la naturaleza, puedes cazar, necesitas alimentarte, no puedes transgredir ciertos límites. Es una concepción que diría casi moralizante. Expresa la necesidad que el hombre se relacione con el mundo en el cual se sitúa, equilibrada y sobre todo utilizaría una palabra que recurrentemente utilizan los propios indígenas, que es la de respeto. Hay que respetar. Muchas veces estos seres poderosos son fuerzas que pueden exterminar a los hombres, que pueden aniquilarlos de un momento para otro. Y entonces el entablar una relación respetuosa, equilibrada con los animales y con las fuerzas de la naturaleza es fundamental. También porque si yo encuentro un animal en el mundo extraurbano, no sé si este animal es un animal cualquiera o es el alter ego de alguien. Y entonces lo tengo siempre, aunque yo sea un cazador, que respetar. Aunque lo mate, lo tengo que matar con medida y con respeto, con un trato que refleja una conciencia. No quiero hacer un acto de eurocentrismo llamándola
ecológica, pero una conciencia de la necesidad de una equilibrada y respetuosa relación entre los varios componentes de la naturaleza. Nosotros acotamos la noción de espíritu al ámbito exclusivamente humano y por lo tanto consideramos que los animales y el resto de las especies naturales en realidad carecen de un alma, ¿sí? Que esta fue la premisa que dio precisamente pauta al naturalismo y con él a toda la ciencia occidental. Numerosos pueblos indígenas opinan lo contrario y consideran, por lo tanto, que todos los seres animados encierran en su corporalidad un alma que en principio es semejante al alma que poseen los propios humanos, ¿sí? Déjenme contarles una anécdota rápida que a lo mejor les sirve. Cuando llegan las primeras incursiones, ¿sí?, al continente americano, en la zona de las Antillas, es muy conocido que los españoles se interrogaban sobre el hecho de si los indígenas tenían alma. O sea, responder esta pregunta era incluirlas en el marco de la cristiandad o excluirlos del ámbito humano. Para los indígenas, por el contrario, ¿no?, era absolutamente evidente que los españoles tenían alma, porque todos los seres animados poseían un alma. Lo que les interesaba a los indígenas de las Antillas era determinar si tenían un cuerpo. Y por lo tanto, tomaban los cuerpos de los españoles, los sometían a un determinado procedimiento para ver si entraban en proceso de putrefacción, es decir, para ver si era el mismo cuerpo. El hecho de que tuvieran alma era evidente. El hecho de que todos los seres posean un alma encierra, sin embargo, un problema adicional, en el sentido de que en una concepción semejante no puede existir una idea de naturaleza tal como la concebimos nosotros. Como bien observa Philippe Descola, una naturaleza poblada con tantos atributos humanos ya no es una naturaleza, es otra cosa. Hay una diferencia radical entre nuestra forma de concebir los recursos naturales y la relación que los pueblos indígenas establecen con su medio ambiente. Cuando estos recursos se agotan por la explotación humana, nosotros vemos ahí un ecocidio, tal como lo denuncian los movimientos ambientalistas. Los pueblos indígenas ven, por el contrario, un verdadero genocidio, en la medida en que esta destrucción implica la masacre de seres que poseen un alma y que pueden ser considerados, por lo tanto, como personas. La visión que aportan los sistemas complejos al estudio de los ecosistemas y de la relación en particular que tiene el ser humano con las otras especies es precisamente darnos cuenta que todos estamos interactuando, que todos estamos entrelazados y lo que hacemos a una planta, a una especie particular de animal o incluso al suelo que está también lleno de bacterias que ayudan a las plantas, eso puede tener repercusiones en todo el ecosistema. Entonces es la visión holística, esta ya no solamente fijarnos en una pequeña parte, sino en todo el sistema y en particular una herramienta muy específica que aportan las ciencias de la complejidad son las redes complejas. Estudiar a la naturaleza ya no como partes aisladas, sino como toda una gran red que está interactuando. Tenemos que repensar la forma en cómo los seres humanos se relacionan con otras especies, precisamente porque todos estamos conectados, interactuando. Y no me refiero de forma, digamos, espiritual o mental, me refiero realmente conectados. El tonalismo es la creencia de que cada persona comparte su alma, su espíritu, con un animal, aunque en algunos casos también podría ser con algún otro elemento de la naturaleza. Para los pueblos mesoamericanos, esta relación determina no solo los rasgos de personalidad, sino también el destino de las personas. A diferencia de nuestras propias representaciones, que suponen que hay en principio un número idéntico de almas al número de cuerpos existentes, la teoría del tonalismo parte de la idea de que hay un exceso de almas y una escasez de cuerpos disponibles. Este déficit entre cuerpos y almas
permite que una de nuestras entidades espirituales pueda ser compartida con un animal silvestre, ¿sí?, con el cual se comparte el mismo origen y el mismo destino a lo largo de la trayectoria de la vida. Es un animal compañero porque ese animal nació el mismo día que la persona y por lo tanto, marcado por la tona, que es el día calendárico, comparten el mismo destino. El término viene del náhuatl clásico tonali, pero se usa también hoy día en muchas comunidades nahuas, y se refiere a la idea de que haya una coexistencia entre un ser humano y una o varias entidades no humanas. En la mayoría de los casos se piensa que sean animales, pero pueden ser fenómenos meteorológicos como rayo, nube, viento, o geológicos como volcán, o también fenómenos un poco más imaginarios como son bolas de fuego, etc. Y la idea fundamental es que esta relación determina el carácter de la persona, determina su destino, determina los acontecimientos que tienen que ver con su vida. El nahualismo y el tonalismo en la región de la Costa Chica, en los pueblos negros, tiene que ver con la idea de una coesencia, un alter ego, un cuerpo doble de un animal y una persona. Cuentan la gente de antes, ¿no?, los viejos, que son los que tienen el conocimiento sobre estas tradiciones, que cuando nace un bebé ponen cenizas alrededor de la cama, ¿no? Normalmente pues duerme abrazado a la madre, en donde duerme la madre. Entonces ponían alrededor ceniza o alrededor de la casa y las huellas que aparecieran al día siguiente en el amanecer era su animalito, su compañero animal. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, digamos, lo que definiría el tonalismo, compartir un destino, que esa alteridad, ese otro que es el animal en el monte, también vive adentro de la sangre de la persona, y por lo tanto define el destino. Entonces se piensa que si, por ejemplo, mi animal compañero, mi alter ego, es un zorro y pone la pata, un tlacuache más probable en México, mete la pata en una trampa y la trampa le corta una pierna, yo me caigo de un árbol y me rompo una pierna yo mismo. Normalmente son especies no domésticas, son especies salvajes que están en el monte. Es bien difícil que uno tenga alter ego de pollo o que tenga alter ego de puerco. Si el animal es un animal longevo y poderoso, la persona también será fuerte y posiblemente con una larga vida. Si el animal es un animalito pequeño, débil, comido por otros animales y con un plazo de vida muy corto, es probable que la persona también tenga una vida parecida. Mientras más alter egos yo tenga, es más difícil que tenga una vida corta, porque para que me muera debe de morir hasta el último de mis alter egos. Pero a fin de cuentas, el tonalismo es una idea del hombre y de la mujer que intenta explicar muchos aspectos de su existencia, también enfermedades y muerte, a partir de esta muy estrecha relación que hay entre el hombre y otros componentes del mundo, del cosmos y de la naturaleza. Vine porque sufro de pesadillas y casi no puedo dormir. Además, lo que sueño después sucede. ¿Y qué es eso que sueñas y sucede? Cosas sin importancia. ¿Trajiste el pollo? Acuéstate. ¿No me dijiste que sueñas con cosas de sangre? ¿Cómo lo supo? Tú tienes un nahual que mata gente. ¿Un nahual?
Los nahuales son figuras protagónicas de muchas expresiones de la cultura popular contemporánea, como películas, cuentos o cómics en las que los personajes tienen el poder de transformarse en animales. Pero en su sentido más originario, los pueblos mesoamericanos ven a los nahuales también como personas especiales, poderosas, relacionadas con ámbitos como lo ritual, la religión, incluso la salud. En primer lugar, habría que distinguir entre nahualismo y tonalismo. El tonalismo es esencialmente un nexo espiritual que se establece entre todos los hombres y los animales en el momento de su nacimiento. El nahualismo, por el contrario, remite a una capacidad de metamorfosis que se confiere a ciertos individuos, de los cuales se piensa que tienen la capacidad de transformarse en seres de distinta naturaleza, que tienen, digamos, en común la relación que los hombres pueden establecer con el mundo animal. En el nahualismo es distinto, pocas personas lo tienen, muy pocas son las privilegiadas, pero además de eso son capaces de controlar esa otra criatura. Y en la costa se maneja un poco indistinto. Ese es nahual, ese tiene tono, tonal, es animalito, ¿no? No hacen la diferencia, pero la diferencia está en las capacidades de controlar a ese otro alter ego. Y eso, ¿quiénes lo tienen? Las personas que tienen un alma o una sombra, sobre todo, fuerte. Mucha gente dice también en la costa que puede ser que aquel que es nahual, que puede mandar a su animalito, tiene sombra pesada. Quiere decir que es alguien con poder, con fuerza, con personalidad, ¿no? Son especialistas rituales o religiosos. En términos occidentales, sacerdotes, que nacieron en el momento indicado para ser nahual del calendario. Te facultaba, según tu tonal, que es día de nacimiento, las facultades que tenías, las aptitudes y también debilidades. De acuerdo a esto, se sabía quiénes podían ser nahuales. ¿Cómo lo hacía un especialista ritual para nahualizarse? Entrando en un trance onírico mediante la ingesta de psicoactivos como enteógenos, cacao, alguna bebida, ayunos. Y al entrar en este trance onírico, el nahual entonces empieza un proceso de ofrendas en el cual hay autosangrado, en el cual en algunas ocasiones saca sus ojos, se ofrenda, y en el cual en algunas ocasiones ofrenda el corazón de otros, puede haber otras cosas. Hay degüellos, puede ser que haya degüellos, y lo que terminan con lo que culminan, y es una maravilla, la condición máxima es la autodecapitación, lo cual es no realizable en un plano físico. Cuando vemos, por ejemplo, en las vasijas mayas del clásico y en los códices del grupo Borgia del posclásico, las representaciones de autodecapitación, lo primero que te preguntas como investigador es, ¿qué es esto? Porque evidentemente, físicamente, está comprobado, nadie podemos autodecapitarnos. Podemos decapitar a otro, podemos degollarnos, pero no podemos autodecapitarnos. Y bueno, ¿por qué? Es la ofrenda esencial para lograr el nahualismo, porque esta supone la total renuncia a la identidad, la total. Es un acto de sumisión. En algunos grupos contemporáneos, en algunas sociedades contemporáneas, se dice que es algo que se puede heredar, ¿no? Que no necesariamente es de padres a hijos, sino que en ocasiones puede transmitirse de abuelos a nietos, saltando una generación. Pero es algo que tiene que ver con lo que se es. Muchas veces tenemos como la fantasía, como investigadores, pues, de que el nahual es alguien que está dotado de un conocimiento particular. Pero no es eso. No es que sepa algo que los demás no saben, es que él mismo es diferente, su cuerpo es distinto. Las fuentes del siglo XVI lo describen como no humano. No quiere decir que no sea un ser humano, quiere decir que es superior al resto de los seres humanos. Tiene una condición especial. Ahora, para que una persona que tiene las características de la nahualidad pueda efectivamente convertirse en un especialista ritual, ahí sí se requiere de un proceso de aprendizaje. Es como tener una condición
de nacimiento propia que le da el potencial de convertirse en en alguien dotado de capacidades distintas que le, precondicionan a una función ritual. Tienen la capacidad o de transformarse completamente en animales, y en este caso es algo parecido a la licantropía, es decir, yo dejo de parecer como ser humano y me transformo en otro animal, o en otras ocasiones de quizás parecer dormido, no aparecer activo, pero ser capaz de controlar a distancia animales, a veces son mi propio alter ego, a veces son otros, ¿no? Y actuar a través de ellos. Una persona que tiene un nahual fuerte toma un bebé recién nacido y lo levanta. Muchas veces dicen que también le embarra su saliva y con eso ese niño ya tiene animalito, ¿no? Entonces empieza a crecer compartiendo el destino con ese animal en el monte. Si es una persona fuerte, si es una persona con un destino marcado, un destino que tiene algo interesante que hacer, por decirlo de alguna manera, podrá convertirse en nahual, es decir, controlar a su alter ego. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando un nahual te convierte, te incorpora a su colectivo de animales. Viven en manadas en el monte. Es una especie de protección y de enseñanza que este convertidor, que es el jefe de las manadas, va a tener sobre los animales que incorpora, ¿no? Y es también el curandero. Yo soy especialista en aguas de la Sierra Norte de Puebla y los nahuales son aquellas personas que tienen un tonal particularmente fuerte. En náhuatl se llama tonal chicahuac y muchas veces está asociado con los chamanes, con los curanderos, con los tlamatki, que tienen la capacidad no de transformación a la manera de licantropía, pero sí de afectar otros cuerpos y de utilizar sus alter egos animales, sus otros cuerpos, sobre todo en el contexto de la noche, porque en el contexto de la noche se diluye el mundo humano, la noche es nuevamente la ausencia de sol y por lo tanto hay cierta maleabilidad, ductibilidad para la comunicación con el mundo de los espíritus. El curandero, este jefe de las manadas, lo que hace es opera en dos realidades. Por un lado, va a curar el cuerpo del enfermo, del niño en el pueblo, y por otro lado va a ir en búsqueda del tono del animalito enfermo en el monte. El curandero entonces va a buscar a sus compañeros, que le llama, para ir a salvar al animalito que debe de estar amarrado, tirado en el monte, ¿no? Ya sea que lo tengan los contrarios, ¿no? Los enemigos, o ya sea que lo dejaron ahí botado, ¿no? Entonces él va en su animal, digamos, en su forma animal, convertido, y emprende una hazaña épica para recobrar a este animalito enfermo, ¿no? Entonces, al hacerlo, dicen, por ejemplo, en una curación, dice un curandero, estás tirada en el monte, te voy a ir a buscar, te voy a levantar, ¿no? Tirado es como sinónimo de enfermedad, de estar tumbado, ¿no? Levantarte es, pues, curarte. Y muchas veces lo que sucede después dicen, no, estás emposada, ¿no? Te tiraron en un charco, por eso tienes el salpullido, se te está pudriendo la piel. Estás tirada en el sol, por eso tienes esa calentura, ¿no? Entonces van por el animalito y lo ponen en resguardo, ¿no? Para que esas condiciones del medio ambiente no lo afecten, ¿no? Y al hacer eso lo incorpora a su ejército y estará bajo su cuidado. Entonces hay una circulación de individuos entre las manadas, ¿no? Entre uno y otro, y se van ahí moviendo, buscando una nueva protección de una nueva colectividad. Los nahuales más poderosos no son un jaguar o un coyote, sino son un fenómeno meteorológico. La lluvia, la tormenta, un huracán, un ciclón, el fuego,
la neblina que envuelve a alguien. Esos son los nahuales más poderosos, invencibles. Un guay en las creencias de los mayas es una coesencia que toda persona posee y que está contenida en el interior de la persona, pero también en el mundo exterior. Para el caso de los antiguos mayas, esta entidad era llamada guayis. Esta palabra guayis proviene de la misma raíz guay, que significa dormir, y que hace alusión a que es durante el sueño, en la noche, cuando la persona que sabe cómo hacerlo hace uso de su guay para desplegar las habilidades de estos animales o de estos seres y de esa manera protegerse a sí mismo y proteger a su comunidad. Un nahual puede convertirse en un brujo en el momento en el que deja de ser considerado como benéfico para su propia sociedad. Al final de cuentas, el nahual tiene la capacidad tanto de proteger como de dañar a los seres humanos. Y la línea divisoria entre el ser benéfico y el maléfico es bastante tenue, de tal forma que siempre existe como sospecha de que el nahual pueda llegar a causar daño a su propia comunidad, y en ese momento es cuando se convierte en un brujo. En términos nahuas del contacto se le llamaría Tlacatecolotl. Ya hablamos sobre el papel de los nahuales en la vida espiritual, pero su incidencia dentro de la comunidad abarca también otros ámbitos. Por ejemplo, escuchemos ahora sobre la relación del nahualismo con la protección de la comunidad y con el poder político. Existe una relación un tanto obscura en las fuentes del siglo XVI entre nahualismo y poder político. Hay varios gobernantes, por ejemplo Nezahualcóyotl, que son caracterizados como nahuales, e incluso de varios de ellos se dice que son grandes nahuales. En relatos, por ejemplo, sobre la conquista, llegan a aparecer nahuales. Por ejemplo, en los relatos de la conquista de Tenochtitlan se menciona que cuando llega Cortés, Moctezuma envía unos nahuales. Entonces hay gobernantes que pueden ser nahuales, hay nahuales que pueden estar al servicio del Estado. Y creo que sobre todo esto viene del hecho de que el nahual es un protector de su pueblo. O sea, no son seres que sean inherentemente buenos o inherentemente malos, son buenos para la comunidad a la cual pertenecen, en la mayoría de los casos, y digamos, pueden ser sumamente nocivos para los enemigos o los pueblos vecinos. El nahualismo se relaciona con el poder político porque las personas que destacan, que despuntan en su sociedad como personas particularmente trabajadoras, fuertes, inteligentes, es un rasgo que denota que tienen un alter ego o parte de su composición anímica, un ser fuerte. Pueden ser personas marginales, pero son marginales poderosos, como pueden ser los brujos, ¿no? Pero desde tiempos muy antiguos, desde la época de quizás de los olmecas, seguramente de los mayas, la epigrafía nos permite encontrar términos como el de Huay, que define esta capacidad metamórfica y de acción a través de sus contrapartes animales de los líderes políticos. Por darles un ejemplo, hay un cuento, un relato en la época colonial en el cual un líder maya quiché que luchaba en contra de Pedro de Alvarado fue visto combatir con sus tropas en contra de los españoles bajo forma de pájaro quetzal. Lo que tenemos es que en la época prehispánica los gobernantes, que eran los que tenían los conocimientos de cómo usar su guayis, los gobernantes no solamente protegían a sí mismos y a su pueblo a través de sus guerreros en el plano real, sino también protegían a su comunidad en el sueño, durante el sueño, en el plano sobrenatural, a través de estas entidades. Es muy importante señalar que este fenómeno del nahualismo debe entenderse de esa manera, debe entenderse en ese contexto, en el contexto de conflictos entre personas o entre ciudades o entre comunidades. No hacerlo así nos lleva a interpretaciones erróneas. Permite aminorar los conflictos porque las posibles o potenciales soluciones violentas entre personas se dejan al plano sobrenatural. Ya no ocurren en el mundo físico. Cuando hay un altercado entre personas, se sabe que una manera de aligerar, ¿verdad?, desenlaces violentos es amenazando uno a otro, se amenazan diciendo que uno de ellos es nahual y que tiene nahual, o el otro también tiene poderes. Y de esa manera entonces es que se detienen todo tipo de acción.
Yo diría que en el caso de Mesoamérica habría que distinguir entre dos tipos de nahualismo y dos tipos de política. Hay un nahualismo que podemos llamar horizontal, que se da en ciertas regiones de México, ¿sí?, donde la figura del especialista ritual que asume la posición de nahual está esencialmente centrada en las relaciones exteriores del grupo humano, básicamente con el mundo de los espíritus, de los animales y de los muertos. Hay otro tipo de nahualismo que podríamos designar como un nahualismo vertical. Y en este caso, las figuras, digamos, de los especialistas rituales o de los nahuales van a tener ya, digamos, tintes más sacerdotales, mucho más parecidos a lo que conocemos como religión, y por lo tanto van a poder intervenir en la jerarquía comunitaria y en el juego político de una manera mucho más directa. Entre los jacaltecos de Guatemala, para poner solo un ejemplo, el nahualismo local se asocia a los partidos políticos que sustituyeron a la jerarquía tradicional en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, a finales de los años 70, los nahuales jacaltecos se asociaban ya en contingentes diferenciados y tomaban, digamos, una organización semejante a la de los gobiernos municipales, de tal manera que cada aldea podía tener su concilio de nahuales que los protegían de los espíritus foráneos. Cuando una persona nace, viene acompañada por un nahual que nos protege y nos guía durante toda la vida. Nos da consejos o nos enseña cosas en los sueños. Pero a veces esos nahuales se convierten en bestias feroces que merodean, lastimando a los que no nos quieren. Cosas muertas que se alimentan de los vivos. Como tú vives en la ciudad, tu nahual tomó forma humana. Y en las noches, mientras sueñas, lo obligas a cometer las barbaridades que tú no te atreves a hacer. Tú estás bien encabronado con la gente, pero te lo guardas. El nahualismo y el tonalismo siguen vivos entre muchas comunidades mesoamericanas e incluso en ámbitos urbanos. Hablamos de creencias que han resistido el contacto y la convivencia con otras culturas, como la española, y posteriormente la que resultó del México independiente. El hecho de que todavía hoy día muchísimas comunidades indígenas de México y de Guatemala y de Belice crean que las personas son, como hemos dicho, múltiples, que tengan alter egos, que atraviesen fases de la vida donde el conjunto de la persona se va desmoronando, se pierden pedazos, etc. Es algo auténticamente prehispánico, pero no podemos decir que no hubo influjos europeos sobre estas creencias. Uno, por ejemplo, es la, podríamos llamar, demonización de las concepciones de nahualismo y tonalismo. Los europeos, al llegar a México y a Mesoamérica, trajeron consigo sus propios prejuicios y sus propias ideas acerca de la persona. Entonces proyectaron sobre el tonalismo la visión estregónica, ¿no?, de la brujería. Desde época muy temprana, al menos desde 1570, pues, sabemos que los evangelizadores tradujeron el término bruja por nahuali, de tal manera que se convirtió en una especie de sinónimo. Es decir, que el imaginario de la bruja europea, esta bruja que hace aquelarres, que come niños, que vuela, que tiene pacto con el demonio y demás, comenzó a parecerse cada vez más al concepto de nahuali, de tal manera que en algunos nahualismos contemporáneos el concepto nahual tiene necesariamente una carga negativa. Eso sucede, por ejemplo, en nahualismos urbanos. El nahualismo no es exclusivamente un fenómeno indígena ni tampoco es un fenómeno exclusivamente rural. También se registran nahualismos en comunidades mestizas, urbanas, etcétera, etcétera. Y ahí es mucho más cercana, digamos, la relación con lo demoníaco, ¿no? En cuanto al nahualismo, al igual que otros elementos culturales,
ha sido reelaborado. De hecho, el nahualismo mismo, en la época prehispánica, diverge de región en región, toma matices regionales. Del virreinato para nuestros días, el nahualismo ha sido una de las formas en las cuales los pueblos originarios siguen expresando su resistencia. El concepto de nahualismo no es un concepto mesoamericano, es un concepto que creamos los especialistas para entender diversos fenómenos mesoamericanos. Entonces, siempre hubo una pluralidad de nahualismos, no es exactamente lo mismo lo que sucede, por ejemplo, entre los pueblos nahuas que lo que se encuentra en el área maya, pero tienen características en común. La cultura es innovación, es imaginación, es creación. Y en ese sentido, los elementos que van sucediendo de alguna manera a la realidad política, económica de una región, pues se ven reflejadas obviamente en sus tradiciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la migración a Estados Unidos, que ha sido muy importante en los últimos 40 años, ¿no? ¿Qué pasa con el nahualismo? Pues llega la noticia de que alguien está enfermo en Carolina del Norte, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Una ropa que haya dejado en el pueblo, a esa le aplican el timo real, la mostaza, y a la ropa le hacen la curación, porque está ahí de alguna manera la esencia de la persona, ¿no? Entonces hay maneras de innovar para encontrar caminos para seguir siendo y seguir ejerciendo sus derechos culturales y seguir siendo afromexicano. El peligro real de la extinción de la cultura es el medioambiental. Las manadas que hay de lagartos, ¿no? En las zonas lagunares de Chacagua, por ejemplo, son porque están haciendo la presa de la Reina y van a frenar el suministro de agua dulce a la laguna, se va a secar la laguna, se van a acabar los cocodrilos, y entonces, ¿dónde va a estar la base de la imaginación para los pueblos negros? El problema es el avasallamiento de una economía que no respeta el medio ambiente, y entonces eso sí transforma la cultura. En la narrativa local, en la narrativa tradicional de los pueblos indígenas, hay muchísimos cuentos de nahuales y de alter egos. Y son narraciones que tienen unas impresionantes enseñanzas morales. No dicen muchísimo sobre los roles y el estatus de las personas, sobre la relación entre los sexos, el corteo entre hombres y mujeres, la relación entre generaciones, padres y hijos, y todo un sinfín de problemas, de cuestiones que se refieren a los seres humanos, que justamente dentro del panorama conceptual del tener alter egos, del poderse metamorfosear, etc., encuentran un significado profundo y, déjame añadir, más que milenario. Y es que el ser humano, decía Lévi-Strauss, muchas veces recurre a la metáfora animal para hablar de las características de las sociedades. Es decir, que se recurre a las diferencias entre las distintas especies animales para hablar de las diferencias que existen en las sociedades humanas. Si definimos el animismo como una teoría que atribuye una agencia y una intencionalidad a seres que no son humanos, entonces podemos decir que el mundo moderno es una gran variación del animismo primitivo, ya sea amazónico o siberiano. Un ejemplo elocuente es la relación que los habitantes, digamos, de las ciudades solemos tener con nuestras propias mascotas o nuestros animales domésticos, a los cuales atribuimos algún tipo de interioridad o de personalidad que los haría en principio distintos a otros animales de la misma especie. Y pensamos, por lo tanto, digamos que nuestros perros o nuestros gatos tienen una subjetividad particular. En términos estrictos, eso se llama animismo. Hace unos meses, en el marco legal de la Ciudad de México, se aprobó una ley en favor de los animales domésticos, considerando precisamente que son seres que pertenecen a nuestro núcleo familiar y por lo tanto comparten las relaciones de parentesco que definen a los seres humanos. Si estos seres se exterminaran, todos protestaríamos porque en el fondo efectivamente los hemos humanizado. Los seres humanos hemos desarrollado relaciones estrechas con varias especies animales con las cuales hemos entrelazado nuestros destinos. En Mesoamérica, la presencia e importancia de los perros tiene una larga historia. Como acompañantes,
guardianes y como parte de la familia. Yo me atrevería a decir que no existieron actividades humanas en donde el perro no pudiera haber sido empleado de alguna manera, a veces por motivos prácticos, a veces motivos simbólicos, pero pues simplemente en los contextos arqueológicos del México antiguo no hay lugares en donde no aparezcan perros, a veces ligado al alimento, en otras ocasiones como ofrendas colocadas al pie de los altares o en entierros, en otras ocasiones como material manufacturado, adornos. Los tenemos también como animales de sacrificio en fiestas diversas, animales que se utilizaban para ponerlos junto al cuerpo de los muertos de muchas maneras, no solamente en el sentido de que fueran compañeros en el inframundo. Lo realmente difícil es imaginar algo de la vida humana en donde los perros no intervinieran, porque poco a poco toda la información arqueológica nos dice que estaban en todas partes. No es fácil encontrar condiciones en la naturaleza donde tengamos dos especies compartiendo, pero además a tal intensidad que los miembros adultos de una de las dos especies cuida a las crías, a los cachorros de la otra especie como si fueran propios. Eso es algo que realmente no se encuentra de manera normal en las especies, y pues ciertamente en la actualidad las sociedades humanas son sociedades humanas más sociedades de perros, aunque muchas veces pues no nos percatemos de esa condición. En la actualidad pues se ha reforzado mucho el aspecto de compañía, el aspecto de protección, el aspecto pues de lo que sería el trato directo entre humano y perro, como si fueran realmente dos personas habitando la misma habitación, y luego con los espacios para vivir tan pequeñitos, pues sí, pues se ha acentuado mucho este esquema de contacto continuo, pero contacto en donde ambos comparten todo, comparten la comida, comparten el espacio de dormir, comparten los espacios para caminar un rato. ¿Y qué puedo hacer para que mi nahual deje de hacer esas cosas? Come. Te voy a hacer una limpia con aguardiente y ortiga. Quítate la camisa. Voltéate. Pero te advierto una cosa. A tu nahual no le gusta lo que le mandas a hacer. Y se va a vengar de ti. ¿Y cómo puedo evitarlo? Pues solo que dejes de soñar. En el próximo programa nos ocuparemos de un tema que ha obsesionado a muchas culturas a lo largo del tiempo: la relación entre los astros, los números, las matemáticas, el calendario, la adivinación y el tiempo. Soy Carol Perelman y te espero en la próxima entrega de Nuestras Cosmovisiones. Pero antes te pregunto, ¿crees en el horóscopo? Yo sí creo en el horóscopo. Mi horóscopo es Capricornio y pues influye mucho en mi vida personal, porque a cada rato estoy investigando y viendo qué es lo que me va a deparar el destino. Yo en el horóscopo no creo mucho, pero alguna relación tiene que tener con lo que es el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, yo soy signo Cáncer, me dio esa enfermedad y en este momento estoy curado, pues encuentro una relación como extraña. No creo en el horóscopo, creo que nuestros ancestros tal vez utilizaban como esa ciencia o esa manera de entender la realidad a través de la lectura de las estrellas tal vez, o del movimiento de los planetas.
pero creo que con la información que tenemos hoy en día y cómo nos vivimos como sociedad hoy, el horóscopo se convirtió en algo como muy comercial y algo que ya no tiene un verdadero sentido y una ciencia detrás de ello. Sí creo en el horóscopo, pero así como creo en el horóscopo, creo en muchas cosas. Creo que la religión, la ciencia, el horóscopo, muchas de estas ideologías sirven justamente para tratar de explicar un poco de las cosas que existen en el universo. Entonces creo que todas estas forman parte de estas explicaciones y por eso es que creo en todas ellas.